al Padre para volver a creer. Hoy tengo una enseñanza que se llama Ventanas Abiertas. El título de hoy se llama Ventanas Abiertas. Es muy curioso lo que yo les voy a hablar hoy, porque el tema central trata de orar, de la oración. Y yo tuve la oportunidad en la iglesia donde conocí a mi esposa, yo asistí a una congregación donde era una congregación de miles de personas, y en esa congregación teníamos el privilegio de tener un pastor de jóvenes con mucha sabiduría. Era un hombre que tenía mucha sabiduría y mucho entendimiento de la palabra de Dios, pero había algo de él que en ese tiempo yo no entendía, y era que cualquier persona que lo buscaba a él para una consejería, para contarle un problema, él siempre decía lo mismo. Entonces venía alguien y le contaba y le decía: mira, estoy atravesando esta situación, mira, tengo este problema, en mi casa está pasando esto. Y él escuchaba y luego siempre decía: ore. Y a mí me daba una rabia, porque uno les ponía un problema y normalmente uno está esperando que cuando uno tiene un problema le digan el ABC, ¿no? Entonces A, B y C, vas a hacer esto, luego que hagas eso vas a hacer lo otro. Pero él te escuchaba con mucha atención y al final te sacaba como los médicos que no te miran ni a la cara, sino que están aquí. Y usted le está contando toda la historia y el médico, ajá, y está en el computador y no te mira, y después en 5 minutos te saca. Así era ese pastor y decía: ore. Y yo decía: ore, pues que yo oro, ore. Y es que como ese hombre ya estaba en otro nivel, él había entendido que todas las cosas se resuelven solo ¿con qué? Con orar. Les quiero contar que hoy les voy a hablar de orar como el todo para cualquier cosa, para cualquier problema, orar. Uno de los pasajes más cortos de la Biblia después de Jesús lloró, que son 2 palabras, es: orad sin cesar. No sin cesar, sino sin cesar, sin parar. Orad sin cesar, 3 palabras. Pero la pregunta es: ¿realmente nosotros estamos orando a Dios o no estamos orando? ¿Realmente cómo están nuestras oraciones delante del Señor? Y yo le voy a hablar de un personaje. Yo normalmente utilizo muchos pasajes de la Biblia, pero hoy nos vamos a basar en el capítulo 6 del libro de Daniel. Vaya conmigo, por favor, a el capítulo 6 de Daniel, el profeta Daniel. Le voy a contextualizar esto de Daniel para que usted entienda antes de leer. Daniel era un joven que fue tomado cautivo, fue secuestrado cuando los babilonios en cabeza de Nabucodonosor van a Jerusalén. Recuerde esto, tenga presente esto: Dios siempre permitirá el dolor cuando nosotros no queremos entender por las buenas. ¿Dios se complace en que a mí me duelan las cosas y que yo sufra? No. Pero Dios nos habla por las buenas, nos pone ejemplos con plastilina, nos dice, nos manda personas, todo nos habla. Y cuando yo no quiero entender, entonces ¿qué pasa? Utilizará el camino ¿de qué? Del dolor. Y le voy a decir que el dolor puede ser un buen consejero en mi vida, porque el dolor me ayuda a mí a recapacitar. ¿Qué le pasó al pueblo? Dios le mandó profetas: si ustedes se alejan de mí, si ustedes se apartan de mí, yo soy el que los protejo, yo soy el que los guardo. Pues esta gente, ¿qué hizo? Se alejó de Dios. Entonces un día Dios permitió que Nabucodonosor fuera, destruyera Jerusalén y se llevara cautivos a un poco de gente para Babilonia, entre esos Daniel. Cuando usted lee Daniel 1, Daniel tenía 17 años. ¿Cuántos años tenía? 17. Daniel es llevado a una tierra extraña, a una cultura extraña, a unas tradiciones extrañas,
a un ambiente espiritual extraño. ¿A dónde fue llevado Daniel? A un ambiente diferente al de su casa. Piense por un momento que usted tiene 17 años y de la noche a la mañana viene un ejército, invade donde tú vives, te sacan de tu casa, te sacan de tu núcleo y te llevan esclavo. Y Daniel, dice la Biblia, que le dieron al cuidado de un eunuco llamado Aspenaz, que asumimos que Daniel fue cuidado por un eunuco, por el jefe de los eunucos, que Daniel fue ¿qué? Castrado. Daniel por eso en la Biblia no tuvo mujer, no hay hijos de Daniel. Cuando esto le pasa a Daniel, Daniel tiene 17 años. Pero le voy a contar algo muy interesante. Daniel comenzó a los 17 años y Daniel tuvo 3 reyes en toda su vida humanos. El primero fue Nabucodonosor, que usted conoce la historia, el tipo queda loco, come hierba del campo, se enloquece por su soberbia. Luego muere Nabucodonosor y viene un hijo de él llamado Belsasar. ¿Recuerda a Belsasar? Belsasar fue el que, como su papá había traído los utensilios del templo en una borrachera, en una fiesta, dijo: traigan las copas del templo, traigan las copas santas, traigan los vasos, los utensilios que son de Dios. Y se agarró a tomar en eso y apareció una mano en la pared que le decía que su reino iba a acabar esa noche. Ese fue hijo de Nabucodonosor. Pero después de que este rey muere, Belsasar, viene un rey de un imperio poderoso llamado los medos y los persas, medo-persa, y este rey se llama Darío. Son 3 reyes en la vida de Daniel. ¿Cuántos? 3. ¿Cuáles? Nabucodonosor, Belsasar y el último se llama Darío. Escúcheme. Dios quita y Dios pone ¿qué? Reyes, pero el hombre de Dios permanece. Escúcheme. Cuando usted agrada a Dios, cuando usted hace la voluntad de Dios, usted puede tener un mal jefe, pero le puedo decir que Dios quitará y pondrá y usted permanecerá. Escúcheme. Daniel no hubo quien lo matara, Daniel no hubo quien lo asesinara. A sus amigos, recuerde que Nabucodonosor los metió en un horno de fuego y Dios los protegió. Recuerde toda esa historia. Pero lo que vamos a leer de Daniel no ocurre en el capítulo 6 a los 17 años. Daniel ya tiene 80. ¿Cuántos años tiene Daniel aquí? 80. No es un joven. Y la Biblia me va a mostrar el secreto de un hombre tan grande como Daniel. Cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrar los profetas menores y los mayores. Menores se llama porque los libros son cortos. ¿Cuáles son profetas menores? Muy bien, Abdías, Oseas, Zacarías, Malaquías, Joel, Jonás. Los mayores, ¿cuáles son? Que tienen muchos capítulos: Isaías, Jeremías, Ezequiel y por supuesto ¿quién? Daniel. Este hombre tuvo una revelación de la gloria de Dios que hoy no lo vamos a ver, impresionante. Daniel vio seres vivientes, Daniel vio la gloria de Dios, Daniel tuvo cosas enormes, pero le voy a mostrar la clave para llegar allá. Así que Daniel capítulo 6 versículo 1 dice: pareció bien a Darío, el tercer rey, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen todo el reino. Ok, vamos a hablar de administración. Si usted tiene un negocio, le voy a contar que en un negocio es muy inteligente delegar. En la administración se utiliza que una persona, como no puede estar presente, tiene que aprender a delegar funciones en otras personas. Este rey era tan inteligente que dijo: yo necesito 120 sátrapas, 120 gobernantes, gente importante, para que esté en todo mi reino. ¿Cómo se llamaba el reino de él? Medo-persa. Y este hombre, sigue la Biblia diciendo, sobre 120 puso ¿qué cosa? 3 gobernadores. O sea, primera línea arriba, el rey. Segunda línea, 120, pero sobre esos 120 habían ¿qué? 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes ¿quién? Los sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. O sea que el rey hablaba con sus gobernadores y entre esos gobernadores eran 3 y ahí ¿quién estaba? Daniel. ¿Era Daniel importante? Claro. ¿Era Daniel una persona de prestigio, de fama, de poder, de reconocimiento, de autoridad?
¿Era respetable? Sí, Daniel era un grupo de 3 y él a su vez fiscalizaba o le hacía una auditoría al trabajo de los 120 sátrapas en todo el reino. Ahora, Daniel era un tipo importantísimo, pero mire lo que dice el versículo 3. Pero Daniel mismo era, subraya esta palabra, era superior a estos sátrapas y a quién más, y gobernadores. O sea, ¿cuánta gente estaba sobre el reino? El rey, 3 gobernadores, 120 sátrapas, pero Daniel era superior. Ok. Esto que yo quiero que usted utilice la inteligencia, por favor. Las redes sociales, la inteligencia artificial, todo lo que estamos viendo hoy está atrofiando nuestra mente. Piense que Daniel era un extraño en un reino extraño. Los medos y los persas, usted no sé si ha escuchado hablar de Irán y de Irak. En esa cultura se levantaron los persas y luego se unieron con los medos. Eran gente con muchas tradiciones, eran politeístas, creían en muchos dioses. Daniel estaba en una cultura que no era la cultura hebrea. Sin embargo, aunque no estaba en su cultura, se destacó. Y la Biblia nos da la razón, porque había en él un espíritu superior. ¿Este espíritu es el Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Quién dice amén? Levante la mano. Había un espíritu superior. Levante la mano. ¿Quién dice que no es el Espíritu Santo? Muy bien, John Mario. Si fuera un espíritu superior, cuando se refiere al Espíritu Santo es con E mayúscula. No era el espíritu al que se refiere el Espíritu de Dios. Él tenía algo, Daniel, particular que lo hacía, ¿qué cosa? Diferente a los demás. En la versión NBI dice que tenía cualidades extraordinarias. En la versión NTV dice debido a la gran destreza administrativa. Muy bien. En la Dios habla hoy dice por su gran capacidad. Y en la TLA, traducción lenguaje actual, dice y tan bueno fue el desempeño. O sea, Daniel era un tipo que hacía las cosas como bien, con excelencia, lo mejor. Obviamente, ¿quién lo ayudaba? Dios. Para mí es muy triste esto. Ay, contratemos un hermano cristiano. A mí a veces me preguntan, pastor, en la empresa estamos necesitando. En estos días una señora me dijo, estoy necesitando esto en mi empresa, en mi negocio. ¿Usted tiene quien me recomiende? Y yo me puse a pensar y dije, no. Porque hoy recomiendo a este y me hace quedar mal. Este me deja tirado todo. Este la va a gritar. Y para mí es muy triste que vivimos, perdóneme, y quiero hablarle con toda honestidad, vivimos en un ambiente como de tanta mediocridad. Voy al trabajo por ir, cumplo las horas que me tocan, hago lo que me dicen, porque de todas maneras me están pagando un sueldo. Pero yo quiero decirle que si yo hiciera lo mejor de lo mejor, creo yo, según la Biblia dice que la mano diligente es que prosperada. Si yo hiciera lo mejor, Señor, tal vez no soy el más capaz, el más inteligente, Señor, el más preparado, pero voy a dar lo mejor de mí. ¿Sabe qué ocurre? Tarde o temprano te vas a destacar. Escúchame, tarde o temprano alguien lo notará. Alguien notará que tienes un espíritu como superior. Uy, pero a veces lidiar, ¿sí o no?, con colaboradores o trabajadores o ayudantes es una cosa loca. Si uno los trata bien, se toman la confianza. ¿Y por qué llegaste tarde? No, pues es que pana. Si uno los trata mal, malo. Daniel era un tipo que estaba en una tierra extraña. Daniel pudo llegar y decir, aquí se me acabó la vida, me voy a deprimir, ya no tiene sentido nada. ¿Sabe qué hizo Daniel? Comenzó a dar de él lo mejor y eso lo llenó de un espíritu superior. Ojalá todos nosotros tuviéramos un espíritu ¿qué? Superior. ¿Qué es un espíritu superior? Se lo leo de nuevo. En la NBI dice cualidades extraordinarias. ¿Qué tenía él? Extraordinarias cualidades o cualidades extraordinarias. Después dice en la NTV, debido a la gran
destreza. ¿Qué tenía Daniel? Era un gran ¿qué? Administrador. Y después dice en la Dios habla hoy, por su gran capacidad. Y después dice en la TLA, y tan bueno fue el desempeño. Entonces, por esa razón, Darío, que acababa de llegar al reino, acababa de matar a Belsasar, acababa de tomar el reino, dijo: yo necesito a Daniel acá, lo necesito. Ahora escúcheme, Dios te hizo a ti como respuesta a algo. Tú eres la solución a algo, tú portas la solución a una necesidad. El éxito de los negocios es ver qué necesita la gente y ofrecerle ¿qué cosa? Esa necesidad, suplirla, esa respuesta. Tú eres la respuesta de Dios a algo o a alguien. Pero la gran mayoría no están pensando así. La gran mayoría se hacen en la línea, en la fila. Me gano el fijo, me gano el salario, aquí vivo hasta donde me eche la empresa. Y sabe, el tiempo se va pasando. Y lo más lamentable es un día llegar al reino de los cielos y que el Señor nos diga: mira todo lo que tenías para hacer y no lo hiciste. Escúcheme, tú tienes la solución. En ti hay una llave que nadie más tiene. Se lo voy a volver a repetir. Usted tiene una llave que nadie más tiene, sino que si usted no ha descubierto esa llave, usted no la puede aplicar. Esa llave es la que le va a abrir la puerta a alguien, y la gente te va a pagar por abrir esa puerta. Voy a poner un ejemplo. A mi casa va una señora a ayudarnos con el oficio, con el aseo. Es una señora lindísima. Y ella va allá y barre y trapea y nos ayuda a lavar los baños. Y esa señora trabaja como una hormiga y yo la veo y a veces le decimos: doña señora, ya, tranquila, eso, las paredes, como me gusta a mí, no por donde pasa la suegra, esas que a veces que, ay no, esto es muy duro, no, esa señora no se queja, esa señora me le echa agua a las matas, esa señora es excelente. Lo que se le paga a esa señora es lo mismo que se le paga a una maestra que yo a veces llevo a la casa por darle un refuerzo a mi hijo de 1 hora. Lo que una se gana en 1 hora, la otra se la gana en todo el día. Lo que una se gana enseñando sentada, tomándose un jugo o un café, la otra tiene que mulear todo el día. Porque en realidad lo que hace la diferencia es el conocimiento de una, y que una puede ser respuesta a una necesidad y la otra no. Le voy a contar por qué la otra no. Porque el aseo, el oficio, los quehaceres del hogar, aunque son duros, cualquiera los puede hacer. Pero no cualquiera puede enseñarle a un niño matemáticas. Entonces, cuando yo hago un trabajo que cualquiera lo puede hacer, voy a recibir un sueldo que cualquiera puede ganar. No sé si vamos bien o están miedosos todavía con la varicela. Cuando yo hago algo que cualquiera puede hacer, pues el sueldo ¿cómo es? Normal. Pero cuando yo hago algo que no cualquiera puede hacer, ¿cómo me van a pagar? Bien, me van a dar en mi empresa condiciones favorables, me van a tratar con amor, porque nadie va a querer que un trabajador de esos que se vaya. ¿Y cómo era Daniel? Daniel estaba al lado ¿de quién? De Darío. ¿Quién era Darío? El rey. Daniel era superior a sus dos gobernadores que eran iguales a él, que eran pares a él. Estaba por encima de 120 sátrapas. Daniel estaba por encima de todo. ¿Por qué? Porque Daniel, desde el principio, cuando usted lee de Daniel, capítulo 1, dice que él propuso en su corazón no contaminarse con lo que ese sistema le ofrecía. Y Dios honró esa fidelidad. Escúcheme. Ahora, sigamos leyendo Daniel. Entonces dice el versículo 3. Pero Daniel mismo era ¿qué? Superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey, ¿qué dice la Biblia? Pensó en ponerlo. ¿Cuál era el plan de Darío? No, Daniel. Daniel va a estar como estuvo José al lado de Faraón, ponerlo sobre todo el reino. O sea, Darío dijo: con Daniel no tengo problema de nada. Tan bonito que cuando uno encuentra un empleado, un colaborador, una persona que te ayude en tu empresa, que tú no tengas que estarle diciendo qué hacer.
Que tú no tengas que estar encima. Vea, ya hizo, vea, ya compró, ya hizo los pagos, vea, ya le pagó a los proveedores. Vea, tan bonito cuando un empleado, un trabajador, un colaborador se convierte para ti en un alivio y no en una ¿qué? En una carga. Cuando yo tuve negocio con mi esposa, yo tuve empleados malos, con ganas, malos. Yo decía, Dios mío, que pareciese que la gente no necesita trabajar. Nosotros vivimos en una cultura en Colombia que la gente se queja de plata, pero llega el jueves y el viernes y plata sale para rumbear, plata sale para beber, plata para todo, y empieza el lunes y empiezan las deudas. Escúcheme. ¿Sabe? Darío dijo, voy a poner a Daniel sobre todo el reino. Todo el reino. Es un tipo tan confiable que le puedo dar más. Pero pasa algo muy interesante. Se levanta la envidia. La envidia forma parte del paquete cuando tú estás creciendo. El versículo 4 dice lo siguiente. Entonces los gobernadores y sátrapas, ¿cuánto era el número entre gobernadores y sátrapas? ¿100 qué? 122, porque ahí no estaba Daniel. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban, subraya esto, ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Voy a ir despacio. ¿Qué significa la palabra conspirar? La palabra conspirar es cuando se unen un grupo de personas contra un superior. Una conspiración siempre es unirse contra un superior o un ¿qué? Soberano, unirse. Si tú eres jefe de algo, si Dios te puso a gobernar, si Dios te puso en eminencia, si Dios te dio personas a tu cargo, debes orar para que no se levante en ellos el espíritu de conspiración contra ti. La conspiración viene ¿por qué? Por envidia. La palabra del Señor dice lo siguiente en Isaías 54:15. No embaulate, Daniel, que ahí no nos vamos a mover. Pero Isaías 54:15 dice lo siguiente, si usted tiene este tema de conspiración. ¿Qué dice la Biblia? Si usted tiene gente y usted sospecha o se da cuenta que están conspirando, dice, si alguno conspirare contra ti, sin mí, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare, ¿delante de quién? De ti. ¿Qué cosa? Caerá. Eso me parece glorioso, poderoso. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, dice el Señor. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Voy a contarles un principio. Hay iglesias que se dividieron porque alguien conspiró contra el pastor, convenció a un grupo de ovejas, se las llevó, montó otra iglesia. Normalmente cuando una iglesia, una congregación, una comunidad cristiana comienza bajo una base de conspiración, seguirá sufriendo las consecuencias. Si tú sacas gente de un lugar para comenzar una obra, comenzaste mal. Comenzaste mal. Y prepárate para que a ti también alguien conspire contra ti, te divida y se lleve gente. Es un principio. Cuando tú conspiras contra tu jefe, no, es que mi jefe, sí o qué, no, si es que ese man, vení, contémosle a este, no, hablemos del jefe, ve, ¿cómo hacemos? No, es que ese man no cumple el horario, ese man no cumple los protocolos, y comenzamos nosotros, ¿y con quién será que hablamos? Y comenzamos a conspirar. El día que tú seas jefe, eso mismo te va a pasar. Es un principio. Lo que tú siembras es un principio. Entonces, volvamos a Daniel. Esta gente se reunieron y es muy interesante porque dice, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Escúcheme, présteme mucha atención, por favor.
¿cuánta gente se puso de acuerdo para conspirar? 122 personas. Difícil poner de acuerdo a 5. Ahora, más complicado poner de acuerdo a 100. Pero era tanta la envidia que sentían por Daniel que 120 personas, 122, estuvieron de acuerdo en ¿qué? En buscar ocasión. ¿Sabe? Este buscar ocasión le pasó a Jesús también. Se lo voy a leer yo. Lucas 6:7 en la LBLA dice: y los fariseos y los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en el día de reposo, a fin de encontrar de qué acusarle. ¿Alguna vez a ti la gente ha comenzado a buscarte? Busquemos si es buen marido, si es buen hijo, si es buen esposo, si es buen vecino. Busquemos si es buen trabajador. Aló, sí, ahí trabaja fulano, cuénteme cómo es él. Comenzaron a buscar minuciosamente en la vida de Daniel, en lo relacionado con el reino. Daniel habrá hecho sobornos, Daniel tendrá por ahí sus coimas, Daniel tendrá por ahí sus guardados, Daniel por ahí tendrá sus torcidos. Y nada le encontraron. ¿A quién? A Daniel. Daniel era un tipo tan correcto que 122 personas comenzaron a buscarle. ¿Y sabe qué encontraron? Nada. Siga conmigo en el versículo 4. Ahora, en todo lo relacionado al reino, ¿pero qué dice la Biblia? Mas no podían hallar ocasión alguna. ¿O qué cosa? O falta. Y lo que sigue a continuación es poderoso, porque él era fiel. ¿Fiel a quién? ¿A su mujer? ¿A quién era fiel? ¿A quién era fiel? No, es que yo no estoy con otras mujeres porque yo soy fiel a mi mujer. No, primero sé fiel a Dios. ¿Era fiel a quién? A Dios. ¿A dónde estaba Dios? En medio de una cultura pagana. Él no estaba en medio de su tierra. Escúcheme. Y luego dice, era fiel, y después dice, ningún vicio. O sea, el tipo, ¿Daniel es bebedor? No. No, seguramente le pega al opio. No le pegaba al opio. ¿Tenía vicios? No, mujeres, era eunuco. No, que le gustan los manes, tampoco. Nada, absolutamente nada. Una vez una persona que yo discipulaba me dijo esto. Yo iba donde un cliente y ese hombre, yo siempre iba donde un cliente que tenía mucho dinero, y ese hombre siempre me decía, y vos sos cristiano, y vos no bebes, y vos no le montás cachos a tu mujer. Y él decía, no. Y él dice que un día fue a donde ese cliente, y cuando la secretaria del cliente le dijo, entre, que allá en la oficina el jefe le dejó un regalo. Y cuando él entró a la oficina, había una mujer con poca ropa dentro de la oficina, el regalo. ¿Usted se imagina cuántas caídas le buscaron a Daniel? Pero la gran diferencia es que Daniel era fiel ¿a quién? ¿Y Dios en dónde está? En todo lugar, y Dios todo lo ve. Y luego dice, y ningún vicio ni falta fue hallado ¿en quién? En él. Él podría decir, yo estoy en Babilonia, yo estoy con el imperio medo-persa, esta gente tiene costumbres paganas, las voy a adoptar. No, Daniel era recto en su corazón. Sigamos leyendo el 5. Daniel tenía un testimonio intachable. Entonces dice el 5. Entonces dijeron aquellos hombres, subraya lo que sigue, no hallaremos contra Daniel, contra este Daniel, ocasión alguna. ¿Para qué? Para acusarle. Y aquí viene el entramado de la historia. Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Permítame explicarle, por favor. ¿Daniel tenía algo malo? No. ¿Daniel era corrupto? ¿Daniel era negligente? ¿Daniel era perezoso? ¿Daniel era bebedor? ¿Daniel hacía cosas malas? No. Daniel era un hombre íntegro porque tenía una cosa que se llama temor a Dios. Escúcheme, cuando uno tiene temor a Dios, yo no necesito que nadie me cuide, que nadie me aconseje, que tener un policía detrás. Yo no necesito que me persiguen, que me miren el celular. Escúcheme, porque es el temor a Dios. Ahora, Daniel los deja con la cabeza reventada y esta gente dice,
no hay forma, pero hay algo que sí. ¿Con quién lo iban a acusar ellos a Daniel? Con Darío. ¿Darío era hebreo? No, Darío era medo-persa, con una cantidad de dioses. El Dios de Daniel era simplemente uno más en medio de una cultura. Haga de cuenta que usted vive aquí en Cali y aquí en Cali se adora todo tipo de dioses y usted está aquí como un esclavo, como un extranjero, o usted lo trajeron preso, usted tiene su creencia, pero a nadie le importa. Y dijeron ellos, si no la hallamos contra él en relación, subraya esa palabra relación. ¿Qué es la religión? Apariencia. Cuando usted a su abuelita le diga, ¿y usted por qué se volvió cristiana? Si la religión de mis padres, sí, ok, la religión, nosotros no somos una religión. Esto no es una religión, esto es una ¿qué? Relación. ¿Cuánto tiempo toma construir una relación con su pareja? ¿Cuánto? Años. Construir una relación toma años. ¿Cuánto le costó a Daniel? Daniel llegó a Babilonia a los 17, aquí tenía 80. O sea que han pasado más o menos 63 años construyendo una relación ¿con quién? Con Dios. Cuando usted construye su relación con Dios todos los días, quiero decirle que su relación no se va a romper, es sólida. Venir al culto es construir relación, orar es construir una relación, leer la Biblia es construir una relación. Y entonces ellos dijeron, hay un punto débil y es su relación con Dios. Sigamos. 6. Era tanta la envidia que se unió toda la gente para hacerle daño. Entonces estos gobernadores, 2 torcidos, y sátrapas, 120 torcidos, se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre vive. Que larga vida el rey. Sigamos. Todos los gobernadores del reino. ¿Es posible que toda una ciudad se una contra un hombre? Es posible. Todos los gobernadores del reino. Voy a decirle que más o menos 5 grupos de personas con poder se unen. Todos los gobernadores del reino. 1. Magistrados. 2. Sátrapas. 3. Príncipes. 4. Y capitanes. Han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de ¿cuántos días? 30 días demande petición, haga oración de cualquier dios con D pequeña u hombre fuera de ti, porque ellos se consideraban dioses, o rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Cuánta gente se unió poderosa? 5 grupos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? No, es que me están haciendo la guerra en el trabajo. ¿Quién? Un compañero. La gente más poderosa se unió ¿contra quién? Contra Daniel. ¿Qué les había hecho Daniel? ¿Qué les había hecho Daniel? Le voy a contar algo tremendamente poderoso. Hay gente que te odia, te va a detestar solo porque tú tienes un espíritu ¿qué? Superior. Escúchame. Solo porque en ti vive el Dios de los cielos, mora el Dios de los cielos, te van a aborrecer. Daniel no les había hecho absolutamente nada. Ahora, cogen al rey de gancho ciego, porque va un grupo de personas muy importantes y le dicen: haz un edicto. Si alguien pide, ora, clama a algo o a alguien fuera de ti, porque a los reyes siempre se les consideraba como pequeños dioses, a Faraón se le consideraba también una deidad en Egipto. Entonces, si alguien pide fuera de ti, el castigo será ser echado en el foso de los leones. ¿Cuánto tenía la restricción? ¿Cuántos días? 30 días. Sigamos, versículo 8. Entonces usan el ego del rey y dice el 8: ahora, oh rey, confirma ¿qué cosa? El edicto, subraya la palabra edicto, y fírmalo para que no pueda ser, ¿qué dice aquí? Revocado. ¿Qué es una revocatoria del mandato? ¿Qué es algo revocado? Que se invalida, se deja sin efecto, ¿correcto? Que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser ¿qué?
abrogada. Abrogada es que no hay ningún derecho jurídico que lo pueda tumbar. Fírmalo. Si tú lo firmas, nadie lo puede. O sea, blindaron el edicto. Nadie lo va a poder tumbar. ¿Cuántos días? 30. Esto es lo que se llama un complot bien concebido. Detrás de ese complot que estaban buscando ellos, ¿hacerle daño a quién? A una sola persona. Escúcheme. Se pueden juntar 5, se pueden juntar 10 personas para hacerte daño. Se pueden juntar 50 personas para hacerte daño. Se pueden juntar 100 personas para hacerte daño. Pero el que conspirare contra ti, sin Dios lo hará. Y delante de ti, ¿qué? Escúchame, caerá. Caerá. Ahora, he aquí la parte más importante del mensaje que yo espero se te quede en el corazón. Daniel no había hecho nada malo. Daniel solo había hecho lo que Dios le había dicho que hiciera. Y sin embargo, Daniel no era popular. Sáquese de su cabeza que la gente que no tiene a Dios nos va a amar. No nos van a amar. No somos moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. No seremos aceptados por ellos. Seremos ¿qué? Aborrecidos. Sáqueselo de su corazón. Y hay algo muy interesante aquí. Es que se crea un edicto durante 30 días, no se puede orar. Voy a ponerlo al nivel de hoy. ¿Qué pasaría si hoy tuviéramos un gobierno, escúcheme con mucha atención, un gobierno autócrata en este país, que persiguiera todas las religiones y que a nosotros por edicto del rey, por edicto presidencial, por orden que no puede ser revocado ni abrogado, se prohibiera el culto durante 30 días? No hubiera culto aquí. ¿Cuántos de nosotros diríamos, pues bueno, pues 30 días sin congregarme, eso no es nada? 30 días, ningún culto en ninguna parte de Colombia. ¿Qué pasaría si fuera un poco más allá y dijera a la presidencia del régimen, dijera, no va a haber culto, pero tampoco nadie se puede reunir a orar a ningún Dios? So pena que el que sea hallado orando va a ser muerto con la muerte de Daniel, echado a un foso. ¿Qué es un foso? Un hueco. ¿Qué había en el hueco? Leones. ¿Qué comían los leones? Seres humanos. O sea, si usted es descubierto orando en su casa, hermano, si usted tiene una vecina de esas que se llaman ruca, que está, ay, están orando, cogió el celular y llamó, ¿aló, presidencia? Toman las personas, las sacan esposadas y las llevan a morir. Escúcheme, ¿cuántos de nosotros, si tuviéramos esa presión, no volveríamos a orar 30 días? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos si esto fuera clandestino? Si esto fuera prohibido. ¿Qué haríamos si para llegar aquí usted tuviera que tocar una puerta y decir una clave? Usted ha visto el símbolo del pececito, ¿no? El ictus. Cuando dos personas se encontraban después de Jesús y ve, ¿será que este es cristiano? Había una persecución. ¿Será que este es seguidor de Cristo? Una señal era que yo hacía la mitad del pez y si este man me completaba la otra mitad, estábamos hablando el mismo lenguaje. ¿Qué pasaría si así fuera la cosa? Que a usted le dijera a su mamá, ¿para dónde vas a las 9 de la mañana? No, mamá, hace una vuelta. ¿Pero qué vuelta? Mamá, pero hija, ¿qué vuelta? Ya va a llamar su mamá. ¿Qué pasaría? Pues yo quiero decirle que en el final de los tiempos, cuando venga el anticristo va a prohibir que toda persona adore al Dios de la Biblia. Él va a perseguir, va a levantarse contra todo lo que simbolice Dios. Todo lo que tenga que ver con Dios será perseguido por el anticristo y será una persecución a muerte. Escúcheme. Sin embolatar, Daniel, mire lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Este es el anticristo y dice la Biblia,
el cual se opone y se levanta. Subraya estas dos palabras: se opone y se levanta. Dos palabras. ¿Qué va a hacer el anticristo? Contra todo lo que se llama Dios. ¿Contra qué se va a oponer? Contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de qué. Usted hoy vino a un qué, a un culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vuelva conmigo por favor a Daniel, versículo 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Qué hizo el rey? Firmó. Él no sabía que esto era un complot pensando en perjudicar a Daniel. Él no lo pensó así. Él dijo, bueno, qué bueno que la gente me oren a mí 30 días. Qué bacano que no recurran a ninguno de sus dioses, solo a mí. Pero aquí llega la conclusión. ¿Qué hace Daniel? El tema hoy se llama las ventanas abiertas. Cuando Daniel supo, ¿cuántos años tenía Daniel? 80. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, va a hacer algo muy interesante. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, ¿qué es la cámara? Su cuarto, su habitación, que daban ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. ¿Jerusalén estaba ahí cerca? No. Si yo quiero orar hoy hacia Jerusalén, ¿hacia dónde tengo que orar? Hacia el oriente. ¿Correcto? Occidente, norte, sur, oriente. Oró hacia Jerusalén. Y aquí está la clave de todo el mensaje. ¿Se arrodillaba cuántas veces? 3 veces al día. ¿Y luego qué hacía? Oraba. ¿Y luego qué hacía? Se quejaba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer ¿qué? Antes. Ok, présteme por favor toda su atención. ¿Cuántas veces oraba? Me cuestiono cómo oramos. Y aquí me muestra un protocolo de cómo oraba. Se arrodillaba. Si a usted las rodillas le crujen, usted está crujiente cuando se arrodilla, pero si usted se puede hincar, le quiero decir que, por eso la Biblia dice que toda rodilla se doblará. El doblar la rodilla ante el Señor cuando oras puede ser mucho más eficiente y eficaz que orar sentado o orar de pie, sin decir que cada uno ora como quiera. Daniel, ¿qué hacía? 3 veces se arrodillaba hacia Jerusalén, oraba a Dios, y algo que me parece fantástico, ¿qué estaba haciendo? ¿Dando qué? Tenía la soga al cuello, pero es que Daniel ya había visto caer a Nabucodonosor, había visto caer a Belsasar, y seguramente sabía que podía ser la caída de Darío si Darío se metía con él. Escúchame. Tenemos un problema, ¿no? Entonces volvemos a la historia del pastor que yo tuve. Y el pastor decía, ore. Y vamos a orar. Señor, tú sabes, esto es muy duro. Y un show y un drama. Y Señor, conspiraron contra mí los sátrapas. Sátrapas, hijos del diablo. Y un drama. No, Daniel no estaba dramático. ¿Cómo estaba Daniel? Hermano, si le voy a servir de carne a los leones, no va a haber mucho porque ya estoy viejo. Gallina vieja, carne dura. ¿Qué hizo Daniel? ¿Se escondió? ¿Qué hizo Daniel? Cerró las ventanas. Dijo, no voy a orar aquí porque nadie se puede dar cuenta. Daniel, en un acto voluntario e intencional, hace todo lo contrario a lo que uno haría. ¿Qué hizo Daniel? Abrió las ventanas. Padre, te doy gracias, Señor, aquí estoy. Al punto, ¿cómo será que está orando que los sátrapas lo descubren? Los sátrapas ya sabían que él oraba. Sigamos leyendo. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel. ¿Cómo lo hallaron? ¿Pecando?
orando y rogando en presencia de su Dios. 20 veces en todo el libro de Daniel, este hombre está rogando, no por él, sino por el pueblo, por el pueblo, por el pueblo. Lo encuentran. Sigamos. 12. Fueron luego a poner la queja ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto real? Mire cómo son de sucios. Que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Pregunta. Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es uno de los hijos de los cautivos de Judá. O sea, le recuerdan que Daniel es un esclavo en esa sociedad. Así comenzó Daniel, hijo de los cautivos de Judá. No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que ¿qué? Todo el mundo sabía que Daniel ¿cuántas veces oraba? 3 veces al día hace su petición. Hermano, tengo un problema. ¿Ya oraste? Sí, ya oré. 5 minutos viendo el WhatsApp. Si vas a orar, cierra todo, desconéctate de todo, tírate al piso, derrama tu corazón no delante de los hombres, sino delante del Señor. Él tiene la respuesta, Él tiene la salida, Él tiene la sanidad, Él tiene la provisión. Pero ¿qué hacemos nosotros? Oraciones raquíticas ante el Señor. ¿Cuántas veces nos arrodillamos al día? Podría decir yo que a veces ni una. No, es que para lo de Dios siempre tenemos una excusa. Admiro a los musulmanes y lo he dicho muchas veces. Usted se encuentra con un musulmán en un aeropuerto y le da la hora de orar hacia el oriente, hacia la Meca. ¿Qué hace el musulmán? Saca un tapete y se tira en el piso y ora. Y ahí se queda 30, 40 minutos ahí y tiene 3 posturas. Está de pie, dobla las rodillas, pone su rostro en el suelo. No siente pena. Preguntémonos, por favor, ¿estamos orando de verdad? Daniel tiene toda la presión encima. Daniel sabe que esto le va a costar la vida, pero a Daniel no le importa. Sigamos leyendo. Entonces lo acusan y le dicen: él no te respeta. Eso era falso. Él respetaba al rey, pero por encima de Darío estaba Jehová. Escúcheme. El rey no estaba contra él. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, y esto me fascina, y resolvió librar a Daniel. Trató de sacarlo para que no lo mataran, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Sigamos. 15. Pero aquellos hombres, 122 por lo menos, rodearon al rey, lo presionaban y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. O sea, usted lo dijo, no se rompe, hermano. Sigamos. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron ¿a dónde? ¿En el foso de qué? ¿Se imagina esa muerte? Un león le agarra una pierna, el otro un brazo, comido vivo. Y las palabras de Darío me muestran por qué Darío no estaba en contra de Daniel. Darío conocía el Dios que adoraba a Daniel. El Dios tuyo, le dice, el Dios tuyo, no lo nombra, a quien tú continuamente ¿qué? O sea que era público el servicio de Daniel. Sí. ¿El qué? ¿Quién te va a librar a ti? ¿Quién te va a librar? Pero ¿sabes una cosa? Para poder entrar en el foso de los leones, yo tengo que tener una vida de oración como la de Daniel, para que en el foso de los leones no me despedacen. ¿Cuál es el problema? Que la gran mayoría de la gente no ora, tiene oraciones raquíticas, oraciones perezosas, oraciones repetidas, oraciones ausentes de Dios, y cuando tienen los leones encima, ahora sí, Señor, sálvame, es demasiado tarde. Para tapar la boca de los leones hoy, tengo que tener hacia atrás una vida de ¿qué? De oración. Según la Biblia, ¿qué tipifica un león o qué simboliza? A Satanás.
un ataque demoníaco. Me están atacando, tengo problemas. ¿Cómo está tu vida y mi vida de oración? Y le dice, continuamente sirves, Él te libre. O sea, Daniel, solo Dios podrá librarte. Sigamos, versículo 17. Y fue traída una piedra, como cuando sellaron la tumba de Jesús, y puesta sobre la piedra de la puerta del foso, se sella. Y luego, recuerde que los reyes tenían unos anillos, se derretía una cera, se ponía el anillo real sobre un sello para que nadie pudiera abrir la piedra. Eso hicieron con Jesús. Solo el anillo del rey tenía escrito algo, y él ponía eso en una cera caliente, en un emblema, y así tenía que estar al otro día. La cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes. Todos pusieron ahí, para que este man ahí se lo van a comer, qué bueno. Para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Versículo 18. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó, ayunó, no comió nada, no instrumentos de música, no quiero que nadie cante. Fueron traídos delante de él, y ningún instrumento fue traído delante de él, y se le fue, ¿qué cosa? El sueño. Sigamos, 19. A la mañana siguiente se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces. ¿Qué llamar a voces? Gritar. Daniel, con voz triste, y le dijo, Daniel. Y una vez más el reconocimiento, siervo del Dios viviente. Pero esto lo está diciendo un rey medo-persa. Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente te sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Ay, este Daniel es un campeón. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. El saludo del rey, ¿no? Larga vida al rey. 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado. ¿Cómo? Nos importa que Dios sepa que somos ¿qué? Inocentes. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho ¿qué? Terminemos, 23. Me gusta el rey. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y Daniel fue sacado del foso, y ninguna lesión, ninguna. O sea, estaba aruñado, estaba raspado. Lo medio mordisquearon, chun. Ninguna lesión se halló en él, porque había, subraya esta palabra, ¿qué había hecho? Confiado. ¿Qué te da la oración? Confía en Dios. Quien le pide a Dios no le tiene que pedir a los hombres. ¿Quién le cierra la boca? Si escasamente uno le puede cerrar la boca a un perro bravo. Saqué mi perro hace 2 noches al parque, tarde. Estábamos los dos, estaba llovinando, no habían probabilidad de que apareciera ningún perro. Y por allá habían unos muchachos con la mata que mata, y de allá se viene un perro lobo, joven, 3 veces el tamaño de Lucky, y Lucky aborrece a esos perros, no sé por qué. Se erizó ese perro, se erizó Lucky, y comenzaron a darse vuelta el uno al otro. Y yo, Lucky, yo sé que si yo me le acerco, Lucky se empodera, ¿no? Entonces él se siente respaldado, y yo sé que si hubiera peleado, había lastimado a ese perro lobo muy fuerte. Y yo dije, Señor, ese perro ataca a mi perro, ¿yo cómo lo defiendo? ¿Quién le cerró la boca al león? ¿Quién le va a cerrar la boca al león? ¿Quién va a cerrarle la boca al diablo? ¿Quién? Cuando el diablo ruge, ¿quién lo cierra? Dios. Pero ¿cómo se logra esto? Orando. Sigamos. Y me gusta lo que el rey hace. Esto no es venganza de Daniel, pero la venganza tiene un sabor dulce. Y dio la orden el rey, fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. ¿Cuántos hombres lo habían acusado? 122, importantísimos. Y fueron echados en el foso de los leones. Imagínense el tamaño del foso, imagínense cuántos leones había allí. Ellos, por tanda, ¿no? Sus mujeres, sus hijos, sus mujeres. Y miren el detalle tan interesante y tan agradable de la Biblia. Y aún no habían llegado al foso cuando los leones, ¿qué?
se apoderaron de ellos y quebraron ¿qué? Los romanos en el Coliseo romano no solo peleaban gladiadores. Cuando yo tuve la oportunidad por la misericordia de Dios estar parado en el Coliseo romano con mi esposa, con mi hijo, me puse a pensar en todas las batallas que habían ahí. Habían ascensores, usted ve, ascensores en esa época creados, alados por esclavos y con contrapesos para subir animales. Los circos romanos o lo que se hacía en el Coliseo romano eran hombres contra fieras, traían fieras de todo el mundo, todo tipo de animales salvajes. Imagínense lo que le pasó a esta gente. ¿Qué le pasó a Daniel? Nada. Y yo termino diciéndote esto por hoy. Si tú oras, si tú doblas tus rodillas, si tú das gracias aún en medio de una amenaza, si aún en medio de una conspiración, un ataque contra ti, en medio de gente que se levanta contra ti, te voy a decir, si oras, no busques al hombre. Si oras, el Señor te dará la victoria. Escúchame, el Señor te va a dar la victoria. No es de nosotros, es de Él la batalla. Escúchame. Te pido que te pongas en pie un momento y oremos. Tengo una canción allí de un hombre que se llama Jesús Adrián Romero. Nosotros somos una iglesia con salmistas internacionales. Y esta canción me parece muy interesante y ojalá cuando usted esté abriendo en las mañanas las ventanas de su casa se acuerde de esta canción. Y ojalá cada uno de nosotros tuviera el hábito de orar arrodillado, ojalá por lo menos 3 veces al día. Te desafío a que lo hagas por un espacio de 30 días y te desafío a que lo hagas para el Señor. Si en un espacio de 30 días no empiezas a ver la respuesta del Señor de manera contundente, 3 veces al día, postrado, arrodillado ante Él. Te invito a que cierres tus ojos mientras escuchamos esta adoración. Volviendo el Padre